Conmemoramos ahora el 25 aniversario de su estreno, esta película que fue nominada a 11 Goyas, de los cuales ganó 5, incluidos Mejor Dirección Nobel, Mejor Guión Original para Benito Zambrano, Mejor Actriz Revelación para Ana Fernández, Actor Revelación para Carlos Álvarez Novoa María. y Mejor Actriz de Reparto para María Galeana, ¿no? Entonces, pues nada, cantadnos, este es un coloquio abierto al público, ahora abriremos turno de preguntas. Yo quería preguntaros cómo comenzó esta aventura, en qué momento se te ocurre esta historia, estos personajes y bueno, cómo vais llegando todos al proyecto. Hostias. Vale. Si Empieza tú. empiezo, no termino en 3 días, ¿no? Esta historia nace, a ver, tiene que nacer y nace de quién soy, de dónde vengo, de lo que procedo, así. Soy de Lebrija, de una familia jornalera, donde el universo de la mujer es la columna vertebral, como creo que pasa en muchísimos sitios, y tiene que ver mucho con las historias de mi vida, pero y donde estoy, perdón que estoy un poquito fónico porque llevo varios días con gripe, ¿vale? Y bueno, y estaba ahí, estas son las cosas que están en tu vida. Pero yo no sabía si me iba a dedicar a esto del cine y estando en un curso de guión en Valencia precisamente, pues una noche estaba ahí medio que no me quedaba dormido cuando los personajes que yo bien había escrito una cosita de corto, no había hecho casi nada, no me había ido a estudiar a Cuba todavía, simplemente se me ocurrió la idea, así plus, y fue estas cosas que a todo el mundo nos pasa, ¿no? Cuando de pronto en la cabeza se te meten y fulanito y no sé qué, entonces yo le voy a decir fulanito que bueno, que lo hacemos en la vida real todos los días en esta especie de locura, pero a mí me pasó con estos personajes, me levanté, me puse a escribir ahí en plan automático, que yo no me gusta levantarme, una vez que me acuesto me gusta ya quedarme dormido. Pero era tan potente lo que estaba pasando y escribí lo que fue la semillita, el ADN, ¿no? Como la célula madre de la historia, allí en Valencia en el año 90 creo que fue en el año 92, me quiero recordar, o 91, 92 creo. Y es la escena en que ella le reprocha a la madre, bueno, no sé qué, ella no sé qué, entonces le dice la madre, pía, es lo que tengo, pues para usted, no sé qué, ¿no? Y entonces ahí surgió fue esta especie de tensión de enfrentamiento entre dos personajes que estaban peleándose y a partir de ahí las típicas preguntas que uno le hace, cómo se hace en la vida y cómo se hacen todos, ¿no? Cuando escribe guión, por qué relación hay entre ellos, qué está pasando, y a partir de ahí, de dónde vienen, a dónde van, a partir de ahí empecé a escribir y escribir un poquito, ¿no? Prácticamente 15 o 20 páginas, hacía bolígrafo. Y ya a partir de ahí la semilla se sembró, ¿no? Como creo que pasa en muchísimos procesos de la vida y sobre todo procesos de creación, se plantó la semillita de sola y ya me acompañó pues todo el viaje, todo mi viaje, periplo importante que hice por Cuba, mientras que estaba estudiando en la Escuela de Cine aquel año, 92, viendo películas y viendo y hablando. Entonces, cada vez que me venía, ¿no? Era como fue escribir un guión de una manera muy fácil, ¿no? Te venía, escribía, me dejaba influenciar por cosas y todo el tiempo era preguntándome ¿y cómo sería la luz? ¿Cómo sería la Bueno, me fui preguntando muchas cosas y fui escribiendo durante esos 2 años de la Escuela de Cine. De hecho, la primera versión del guión de Solas lo termino cuando termino la Escuela de Cine. Yo me gradué de guión porque pienso que dirigir creo que no se enseña, tener un punto de vista sobre las cosas creo que es muy difícil enseñar, se puede enseñar técnicas, pero sin embargo guión sí hace falta aprender muchas herramientas, tener oficio y tal. Y allí para saber, tenía claro escribir la primera versión de guión de Sola en Cuba, donde pasaban otras cosas, porque el guión yo lo dejé, lo planteé escrito pensando más en rodarlo en América Latina, donde en el caso de la versión de América Latina el personaje de ella sí abortaba, sufría un shock muy fuerte por el aborto, está a punto de morir y ahí se creaba la relación entre el viejito, el vecino y la madre, ¿no? Es decir, ahí tenía una visión porque en principio yo no tenía ningún interés en volver a España, yo me hubiese quedado bien en Cuba o en América Latina, ¿para qué venir a Europa, a la vieja Europa, ¿no? Prefería quedarme en Cuba, si no me pude quedar, pero me hubiese quedado o me hubiese ido a cualquier país de América Latina. Pero cuando volví a España, afortunadamente ya había una primera ley de aborto, es decir, ya el tema de que alguien pudiera morir por un aborto, que en América Latina muchísimas mujeres mueren por abortos mal hechos o por abortos tal, ¿no? Menos en Cuba. Resulta que el único sitio donde no podía rodar la película era en Cuba, porque en Cuba
desde una de las cosas buenas que hizo el sistema fue darle a la mujer la posibilidad de abortar. Entonces, en Cuba no existía tampoco, una mujer estaba embarazada, iba rápidamente a un sitio y podía abortar. Entonces, en Cuba era el único sitio donde no me servía la historia. Entonces, pero cuando volví a España y la cosa se asentó y como que volvieron, la historia volvió a su lugar de origen, era tal, ahí sí investigué y entonces, claro, efectivamente el aborto ya no era un problema. Un problema me refiero de salud. Si es un problema mental para la mujer, si es un terrible dolor, si es un trauma, si abortar no tiene que ser fácil para nada ni para nadie, y menos para la mujer, ¿no? Pero en el caso concreto de la historia, y entonces ahí ya empecé a reescribir y un día, sin saber muy bien cómo, me vino el personaje de Ana, quiero tener este hijo. Y a partir de ahí porque tenía el guión, el final del guión lo tenía, que no sabía qué hacer con él. Y entonces un día, pues cuando quería reescribirlo para pedir subvenciones para guiones, que era lo que tenía que hacer en aquel momento, venía de Cuba, no tenía dinero, viviendo en casa de mis padres con 33 años, qué vergüenza, para un tío de 33 años, viviendo de un padre pensionista del campo y yo allí con la cara dura viviendo y escribiendo y queriendo ser artista, ¿no? Entonces, para presentar el guión a las ayudas de guión, 2 años que nunca me la dieron, pues cambié, apareció de una manera mágica, quiero tener este hijo, y a partir de ahí se me recondujo todo el guión, ¿no? Y ese fue el origen. Después el guión di muchas vueltas con él, varios años, cuando volví de Cuba, tuvo un montón de productoras, hasta que del 92 que lo escribiste, el Santo sí, Pérez. se hizo en el 99. El Santo Pérez, que fue el que entendió la historia, entendió el guión, y a partir de ahí, pues lo que sabéis, ¿no? En fin, esto es un resumen de 7, 8 años de mi vida. Que podría hacerte... En el 98 fue, ¿no? Claro, lo presentamos a la ayuda, presentamos el guión a la ayuda del 97, no nos la dieron para nuevos realizadores, la volvimos a presentar al año siguiente, la presentó Antonio, yo ya estaba aquí en Madrid buscándome la vida, ya había ido a empresas de trabajo temporal a ver si me daban trabajo de lo que fuera, porque estaba absolutamente arruinado, no tenía nada. Y entonces fue cuando nos dieron la subvención, que rodamos en octubre del 98, fue cuando rodamos. Le dieron la subvención, pues la subvención esa del 98, en verano. Y una vez tenía ese guión y esa financiación, ¿cómo fue encontrar a estos actores para dar vida a estos personajes, Ana? Yo llegué la última a la película. Yo llegué cuando faltaban 9 días para empezar a rodar. Sí, me acuerdo. Me acuerdo mucho de eso, de los 9 días. Y hasta el último momento. Porque había hecho pruebas para... Sí, de todas formas, es que Benito, con los años, también conocía a poca gente de actores, el mundo actoral. Luego, fíjate la selección, que ahí está Paco Tous, está Sebas, está Óscar, está Mariana Cordero, o sea, todo lo que luego... La hija de Mariana, que es una excelente actriz. Su hija, te quiero decir, todo... La película fue un cambio, empezaron a fijarse a los actores andaluces, que había estupendos, como luego se ha demostrado, toda esa generación de actores que ahora son muy buenos. Maravilla, actores. ¿no? Y cuando hicimos... Hasta los figurantes eran actores profesionales. Sí, Actores que hay trabajaban en teatro. El Instituto del Teatro. Sí. Es decir, tenéis que... por eso digo el Santo Pérez aquí, porque el bendito Pérez... darte cuenta que cuando estamos aquí en esa época se estaba haciendo un promedio, recuérdamelo Antonio, de casi una película en Andalucía, que somos un montón de andaluces, somos más grandes, somos muy grandes los andaluces. Entonces, lo que quiero decir con esto es que se estaba haciendo una película al año, o menos del año. Es decir, Antonio había hecho Belmonte, después Pilar Tábora hizo Yerma, y prácticamente cine, se estaba haciendo documentales, pero cine de producción de realizadores. Bueno, estaba haciendo Lebrón con Carlos Saura, que se había hecho alguna cosa. Se estaba haciendo en Andalucía un promedio de una peli. No habíamos técnicos, había que traerlo prácticamente, la gran mayoría de los técnicos que vinieron a la película, había que traerlo de Madrid, no había equipo. Estaba Lala, que era directora de arte, y poco más. Era el sonido de la película. El sonido, también, ¿verdad? Jorge, Marín, sí, y después estaba la luego mujer. Le dieron el Goya con 3 días. No había nadie. Antonio era prácticamente la única productora que tenía una cierta continuidad de producción. Entonces, no había nada.
Y los actores, pues imagínate, los actores, pues, muy poquitos actores con preparación y con experiencia en cine, la mayoría... María Galeana era la que tenía la quizás más experiencia en cine. Efectivamente, la que más cositas había hecho, porque había hecho muchas cositas pequeñas. María Galeana había estado incluso en Belle Époque haciendo personajes pequeños. Había trabajado mucho. Había trabajado más, Antonio de Chen un poquito más, pero la gran mayoría no. Es decir, y después cuando hicimos Padre Coraje fue cuando fue el boom de que aparecieron todo el mogollón de actores. Es decir, había ya había un cardo de curtido, había un fuego ahí, un deseo de salir, que tal. Y entonces, yo, Ana, nosotros nos conocemos de Canal Sur, porque ella era la chica del tiempo y yo era uno de los cámaras en Canal Sur. Y entonces coincidimos un año. Pero él cámara no fuiste nunca, coincidíamos. Sí, claro, yo tu cámara, yo te grabé allí varias veces. Claro, tú eras la chica del tiempo, ella miraba al pronto y decía, y esto. Y yo lo que hacía era llegar con la cámara, la ponía quieta, porque si no, si movía la cámara se movía el croma y se movían las nubes, entonces tenía que dejarla quieta. Yo la conocía a ella, ¿no? Y recuerdo cuando estábamos haciendo casting, pues era como loco buscar todos los actores andaluces, que fue cuando... Y Antonio me la presentó. Bueno, me digo, Antonio, yo la conozco, porque digo, mira, Ana, tío, pues no se acordará. Pero le parecía muy guapa. Yo fui a la productora animada por Lala Obrero, tengo que decirlo, que está aquí. Yo le dije que no a Ana, a María Galeana nos reunimos también, y claro, también porque era la única actriz con un poquito de solvencia mayor, pero claro, Ana, ya habéis visto, ahora está muy bien el trabajo que hizo. Pero era más joven de lo que yo pensaba, porque siempre pensé en una persona bastante más mayor. Y no, también le dije que no. Y no tan sanota, bien, porque su madre, era más la que pisaba, era más pequeñita, era mucho más pequeñita, menuda, delgada, era tal. Y entonces la cosa que tiene en la cabeza muchas veces... Y fijaros que Carlos Álvarez Novoa, que también le dijimos, hostia, Carlos, porque el personaje nunca iba a ser un asturiano, el personaje era un andaluz, totalmente andaluz, bigotito, así de tipo saborillo, un bigotito con el ABC bajo el brazo, así un poco facha, ¿no? Antipático, ¿no? Y un sevillano antipático, porque también lo hay. Andaluz antipático también lo hay. Bueno, pues entonces, es decir, de 3 personajes a los 3 actores no me valían. Y los 3 Goya. Fíjate tú la vista que tenía yo en aquel momento, ¿no? No sé si he mejorado, pero el caso es que eso pasaba. Ella era demasiado bonita para el tipo de mujer que yo quería, María Galeana estaba demasiado gordota y demasiado joven, y Carlos Álvarez era asturiano, no era andaluz, y además con barba. Y Carlos me dijo, en la honestidad, que es el único actor que no me ha mentido. Lo digo así en plan broma, pero... Cuando le vas a dar un actor un personaje, sí, siempre dice, ¿sabe fumar? Sí. ¿Sabe montar caballo? Sí. ¿Sabe esgrima? Sí. ¿Sabe inglés? Sí. Todo sí. Y después sabe conducir, como el Robertico en Habana Blues. Sé conducir y no sabía conducir. Los actores pagan un personaje. Y él fue el único, mira, Benito, si tú me quitas la barba, yo no soy el abuelo que soy. Y si me dices que habla en andaluz, va a ser falso. Porque yo cada vez que hago un personaje en andaluz, porque él trabajaba siempre en castellano, en teatro, muy bien, y ya está. Y el andaluz no lo quería hacer. Y digo, Carlos, hijo, pero si es tu persona andaluz, ¿qué coño pinta un asturiano en esta película que vamos a rodar aquí en Sevilla? Me cago en la leche. Bueno, pues venga, vamos a trabajar. María Galeana, venga, hija, vente. Todo esto en mes de julio. Sevilla, mes de julio. Una calor. En un teatro, 40 grados allí en un sitio que nos dejaron. La gente de la Unión de Actores, feísimo el sitio. Tengo los castings, los tengo guardados como un recuerdo maravilloso. 40 grados. Y vino María. Ella vino ya bien caracterizada y me sorprendió. Carlos Álvarez vino también, se llevó un texto, lo trabajó en Astur y maravilloso. Y después Ana cuando llegó, pues yo no terminaba de ver. Ella vino para hacer pruebas de 2 personajes. Sí, las limpiadoras, y una chica de una discoteca que se rodó, esa secuencia se rodó. Muy bonita. Y era muy bonita esa secuencia. Y además, en el guión de esa secuencia surge la cantinela de ella de o no que es lo que le dice el camionero. Bueno, ahí, y me probaste para eso. Y yo me presenté por la mañana vestida de limpiadora, que ya me había dicho que no me veía, ¿eh? En el primer encuentro que tuvimos, me dijo, no, yo no te veo tal. Yo le dije, me acuerdo que en la oficina de la productora. Sí. Pero hay una chica, una discoteca, y yo le dije, bueno, si me vas a probar para la chica de la discoteca, y voy a venir de Madrid, yo vivía ya en Madrid, pruébame para la de limpiadora, ¿te acuerdas? Y me probó, pero me probó muy poco convencido. Pero tengo que decir, lo digo siempre, que hicimos una prueba por la mañana, que fue una prueba de muchas improvisaciones, que es como él trabajó esa prueba. Yo no llevaba la separata de la limpiadora y llevaba la separata de la chica de la discoteca.
y él probó todas las limpiadoras que aparecen en la película y todas las limpiadoras que te puedas imaginar. Y yo salí muy contenta del trabajo que había hecho con él. Llegué a casa de mi hermana, todo esto en Sevilla, que está muy cerquita todo, me voy a Sevilla y me lavé el pelo, yo llevaba el pelo sucio, mi madre me dejó un loquero, me lavé el pelo, me dejó mi hermana Candela un vestido así todo ceñido de discoteca y por la tarde hicimos la de la chica de la discoteca. Y recuerdo que el cámara, porque yo llegué antes que él, y el cámara ya estaba allí, era por la tarde, y el cámara no me reconoció. Entonces yo a mi pareja le digo, Roberto, pues mira, el cámara no me ha reconocido. Luego llegó él, hicimos la prueba y pasó el tiempo, ¿verdad? Pasó el tiempo, luego se tomaron las decisiones que se tomaron pocos días. y me probaron ya para la protagonista. Y María Galeana hizo la prueba, creo que éramos 14 o 15 aspirantes, y María Galeana estuvo haciendo la prueba con todas nosotras. Tuvo muchísima generosidad, mucha paciencia también, porque éramos muchas. Y exactamente lo mismo. Y la del camionero, que hice la prueba con Juan Fernández, que tampoco veía a Juan Fernández conmigo. Bueno, no conmigo porque no sabía que iba a ser yo, ¿no? Pero recuerdo que iba con Juan y yo me había probado aquí, había preparado la prueba con Juan. Juan y yo trabajamos en teatro desde que yo tengo 17 años. Entonces habíamos así la prueba y ya vamos para la escena que probamos fue la escena de la bajada esta de la mamada y con toda esa escena tan dura que tiene con el camionero. Y los dos ahí, él ahí, y dice, pero yo no os veo, porque él es muy alto. Y recuerdo que le dije, pero Benito, hemos hecho Don Juan Tenorio. Y yo era Doña Inés y él Don Juan Tenorio. Y en el teatro nadie pensó que la altura era un problema y nos dejó hacerla, también nos dejó hacer la prueba y recuerdo que salimos muy contentos de esa prueba porque Benito planteó muy buena prueba, que es lo que uno también como intérprete necesita, ¿no? Y llamé a mi pareja, brindamos por la prueba porque sabíamos que no nos iban a coger, pero estábamos muy contentos, ¿no? ¿Te acuerdas? Llamé a Roberto, nos ha salido una prueba estupenda, y Roberto, no os van a coger. Digo, pues bueno, da igual. Y brindamos al lado del local. Y pasaron los días y me llamó. Y la verdad, ahora que no nos oye nadie, tampoco teníamos muchas opciones, era la mejor cosa. No, pero en el caso pero yo creo que a Benito lo que más le torturaba era la belleza de Ana, era un personaje demasiado guapo. Y le dice a nuestra querida maquilladora, a Paca, una gaditana con Paca carácter, con Goya y todo. Maravillosa. Porque yo a Rope no teníamos ni un duro para hacer la peli, pero tiré de equipo de calidad para que formalmente la película estuviera muy bien. Hice una especie de cooperativa de una parte del sueldo, no se pagaba normal. Pero el resto lo puse, que por cierto... Y cobramos dinero nosotros luego también. Hasta el triple del salario me dijeron. Dice, porque todo el mundo hace cooperativas, pero nadie liquida. Antonio Pérez es un tío... Estuvimos, afortunadamente, porque la película fue muy bien en taquilla. Pero le dijo a Paca, ¿por qué no la pone algo más fea? Yo qué sé, como mellada. Mira, Gamba, que te voy a matar. Dice, pero ¿cómo lo vas a poner? Bastante dura esta película. Si bastante sufrimiento hay toda la historia. Vas a poner a la chiquilla con lo guapa que es Mella, hombre. Tú estás tonto, coño. ¿Te acuerdas? Fue muy gracioso. Claro, con el caso de María sí es verdad que estábamos muy jodidos. Te cuenta que, y bueno, con el marido, ¿no? En aquel momento teníamos 3 personajes importantes, el de María, el marido de María, es decir, el viejo. Paco de Oscar. Paco de Oscar, y el vecino, ¿no? 3 actores, 3 personajes muy importantes en la peli, y no teníamos actores en toda Andalucía, más o menos. Es decir, no había un grupo de actores que estuvieran allí, porque claro, te podías traer actores andaluces de Madrid, pero claro, ya la mayoría de ellos pues estaban tan habituados a trabajar ya en castellano que no valía. Es decir, imaginaros lo que tuvimos que hacer, es decir, era sí o sí, porque para el personaje me acuerdo que también probamos, para el personaje de Álvaro, de Carlos, el vecino, a Joan Dalmau, que es un actor catalán maravilloso, que vivía también en Andalucía, enamorado de otra andaluza, pero no pegaba ni con cola, ¿no? En la peli ya era más lejano. Entonces, y María no encontramos nada, así que
Sin embargo, con ya actrices jóvenes, había hay una muy buena cantera de esa generación. Me acuerdo, estaba Cuca Escribano. Sí, éramos 15. Eran buenas. actrices. Lo que pasa es que desde la primera prueba es decir, nunca un actor me había convencido tanto como el caso de Ana. Desde el primer momento que llegó tenía una energía y una cosa que me desubicaba, me parecía extraordinario, ¿no? Su manera de trabajar, su manera de colocarse, como la fuerza que tenía. Por eso digo, le hicimos la prueba después. Bueno, cuando lo hizo después, digo, joder, dos pruebas totalmente diferentes y qué bien. Y decir, bueno, pues venga, vamos a intentarlo con el personaje de la prota, ¿no? Y ahí empezamos. Y ahí fue que... Yo lloré todos los días, de los 9 días de ensayo lloraba Claro. todos los días, pero nadie me veía, ¿eh? A mí nadie me ve cuando lloro. Pero yo llegaba a mi casa llorando todos los días, todos los días. Dios mío, no lo voy a poder y es hacer. verdad que no hacía falta Qué responsabilidad. hacerla fea, sino ya ella en su trabajo como actriz sabía estar, ¿no? En el tipo de personaje, claro, que buscaba, ¿no? Entonces hablamos de adelgazar, tuvo que aprender a fumar, que no fumaba, en fin, todo el trabajo, e incluso recuperar un poquito el acento de Valencina. Bueno, él no confiaba en mi acento, pero yo sí confiaba en mi acento porque yo soy... Además le dije, yo no te puedo hacer un acento de Sevilla, yo te puedo hacer un acento de pueblo de Sevilla, que es el mío, y es el que está aquí. Claro. Yo en mi pueblo, por ejemplo, que con el andaluz siempre es muy complicado, muy complejo llegar a un consenso, ¿no? Porque andaluces hay muchos. O sea, el andaluz como matices. Mi madre vive yo soy de Valencina de la Concepción y mi madre es de Bormujos, del pueblo de Juan Diego. En Bormujos se cecea. Entonces, yo me acuerdo cuando hacía de madre de Lola Flores, que era de Jerez, y en Jerez se cecea. Y yo creo que no tenía ningún problema, porque ceceo, yo ceceo cuando quiero. Si tengo que cecear, ceceo. Que no. Y en Valencina no, en Valencina es un acento, pero por ejemplo no se dice miedo, o sea, el mieo se termina de una forma más brusca. Y María Galeana, pues su acento es más de sevillano, ¿no? Entonces, yo creo que hay que confiar en la raíz de cada uno. Yo con el acento era con lo único que no tenía ningún problema. Yo no tenía porque yo he trabajado en andaluz luego muchísimas veces. Afortunadamente he hecho personajes en andaluz que me han alejado del tópico andaluz y estoy muy agradecida por ello. Pero no. Simplemente lo que sí pasa es que cuando tú te encuentras un texto que está escrito, pues tú lo tienes que un poco modificar a la manera andaluza, ¿no? Pero por lo demás, yo no tenía problemas con todo la complicación de un personaje que además creo que el último plano fue el primer día de rodaje. El último plano de la película, cuando estoy con la niña, que esa niña no se le ve la carita porque no paraba de llorar. Entonces, ¿te acuerdas? Estaban las chiquillas llorando, yo sufriendo con la niña, porque te da mucha angustia ver un bebé llorando tanto tiempo. Y luego lo ves en la peli y cómo es el cine de mágico y de mentiroso, entre comillas, ¿no? Porque por un lado no le puedes mentir a la cámara mucho porque te pilla hasta el pensamiento, pero por otro lado la magia del cine te hace que te creas cosas. Bueno, la casa que a mí me parece que la dirección de arte de esta película es extraordinaria. Y cuando yo entré en la casa, en la habitación de la madre, que es la puerta, esa puerta que se abre, que hay un muro, que lo tenía muy claro, ¿no? Que estas casas divididas y olía a humedad. Olía, o sea, yo entré, no era difícil. Las sábanas que buscó, sábanas con la pelotilla. No sé si habéis tenido alguna vez sábanas con pelotilla, pero es como... Yo las sigo teniendo. Las sábanas con la pelotilla de... Me acuerdo que la secuencia del vecino, en esa casa del vecino, eso se rodó, ¿te acuerdas? Hay una escena, la larga, la de la lubina, bueno, la final del vecino y ella. Eso lo rodamos. Y creo recordar, no sé exactamente si la hora eran las 12 de la mañana o la 1, pero era por la mañana. Y os puedo asegurar que el ambiente que se creó, porque él también hacía una cosa muy, muy interesante, y con Tote, ¿no? Que era el director de fotografía, y le llamábamos, entre comillas, montar el teatrito, ¿no? El director de fotografía con él y los actores, en este caso nosotras y Carlos, montábamos lo que era la escena, ¿no? Y Tote la veía, entonces eso te daba una agilidad. Yo luego cuando he hecho otras películas con otros directores de fotografía, he estado convencida de que solas no se habría podido hacer
con un tipo determinado de director de fotografía. Solas se hizo con el director de fotografía que necesitaba la película. Tote Trenas, que precisamente quería habernos acompañado hoy, pero al no poder venir nos ha mandado un vídeo. ¿Ah, sí? Sí, Ah, mira. podemos escucharle. Ay, por favor, qué bien, sí. qué bien. Sí, sí, el Tote y el Capitán Morgan. ¿Lo vamos a oír? Sí. Hola, soy Tote Trenas y ahora mismo debería estar en la maravillosa sala de la Academia disfrutando de Solas, pero los imponderables de este trabajo hacen que me encuentre en Gijón. Solas fue una experiencia irrepetible, rodar con Benito Zambrano, Antonio, María, Ana, Carlos, Lala y gente maravillosa de Sevilla es algo único. Yo me planteé una fotografía totalmente naturalista, con muy poca luz, y de hecho hay muchas secuencias rodadas simplemente con una bombilla de 60 vatios. Espero que disfrutéis la película tanto como yo disfruté rodándola. Gracias. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Entonces conseguí algo con él, porque plantear la escena es fantástico, porque ya te sitúa, ¿no? Te ayuda muchísimo. Y luego sí es verdad que cambiábamos movimientos, pero ya estaba planteada. Y me acuerdo que esa escena que se hacía por la mañana con el ruido de la calle, hubo un momento de verdad que haciéndola era sentir el peso de la madrugada. Cuando ya ellos están en la madrugada, cuando ya están cargados de alcohol, pues sobre todo ella, esa cosa, esa densidad del tiempo, como el tiempo se estiraba, y eso fue muy fácil hacerla y de disfrutarla también, ¿no? Y el cine, pues no siempre... yo he trabajado con maravillosos directores de fotografía, ¿eh? Y lo he disfrutado y he aprendido mucho de ellos, pero sabiendo que con sola yo no se habría podido hacer. Igual que a lo mejor Tote, pues otro tipo de película, pues tampoco la hace o no le interesa, ¿no? Fue un rodaje muy especial. Rodamos en película, que eso... Yo he tenido la suerte de rodar con película, que venía el productor, que era muy paciente también. Yo me acuerdo un día, bueno, aquí ya podemos contar después de 25 años, que no nos vamos a enfadar, pero me acuerdo una tarde que precisamente era un momento en que las limpiadoras salían del Palacio de la Sirena, bueno, por la noche, y yo me acuerdo de llegar él contigo y decirte, Benito, que no puedes gastar más películas. Ten cuidado porque llevas no sé cuántos metros de película y las películas, y entonces ya Benito, no puedo estar, bueno, porque era su primera película también, ¿no? Y bueno, yo creo que las primeras películas son una experiencia única y irrepetible y maravillosa y al mismo tiempo muy arriesgada, ¿no? Y el tiempo, cómo cuenta el tiempo en el cine, porque es como el enemigo. Es una cosa muy, muy curiosa. El mayor enemigo para mí, creo que en un rodaje es el tiempo. Porque el tiempo es dinero. Entonces es como, ¡wow! Estábamos ahí peleando y me preguntan muchas veces, ¿pero pensabais lo de los premios, lo que luego pasó? Que tiene él también mucha responsabilidad. Yo decía, ¿premio? Nosotros queríamos terminar la película. ¿Qué vamos a pensar en premio? Y digo que tiene responsabilidad porque una cosa que él tenía muy claro como productor, por lo menos lo que me llegó a mí, y si él que me rectifique si me estoy equivocando, y por eso también pues, se rodó en ese tiempo y con esos días, es que esta película tenía que optar a Berlín. Él lo tenía claro. Él tenía claro que la película tenía que estar terminada para que, no sé si oficial, lo que su objetivo era que en Berlín la vieran. Y recuerdo, y si no me dices que no, que fue a Berlín casi en bruto. O sea, todavía no estaba etalonada ni nada, me parece. La vieron en bruto y claro, cuando nos dijeron al equipo que no habíamos visto nada, porque no me dejaba ni ver Combo, que también lo digo, aquí ya el único, no me dejaba ver Combo, es que yo no soy de ver Combo, porque además era mi primera película, pero yo necesitaba ver al personaje desde fuera, una vez, verlo desde fuera, porque yo tenía muchas inseguridades, ¿no? Y no me dejaba, tenía sus razones y yo las respeto. Y el que me dejó ver Combo una vez, que no te enteraste o no sé si te enteraste, fue Tote Trenas. Y yo la primera vez que veo al personaje, bueno, y la única en el rodaje, fue cuando ella en los contenedores, cuando estás buscando al camionero, recuerdo que venía el camión y ella lo para, ¿no? Ese paseo fue lo que me dejó ver Tote, en un momento que él estaba despistado, Entonces yo la vi y digo, esa no soy yo. No, era de plano, porque no, la energía, cómo camina,
Digo, bueno, yo no sé si estoy mal, bien o regular, pero esa no soy yo. Y me dio mucha tranquilidad. Fue un equipo maravilloso, maravilloso. Consiguió crear un equipo, porque eso lo hace también el director bueno, y la producción. Y con todo lo que nos costó, porque no voy a decir que fue una cosa, un camino de rosas, costó, creo, que a ti también, Claro. porque estábamos muy implicados, porque el tiempo corría. Yo, Berlín, Lo del público, además, el premio del público ganó. del festival. Todo de el Berlín. mundo exigía, decía, a Berlín, o sea, tú nada, te vas al segundo festival del mundo, quieres llevar una película de pobres, de alcohólicos, de andaluces, la quieres llevar ahí a Berlín. Hombre, mira, yo ya he estado en Berlín, el director es amigo, vamos corriendo y, como dice, con una copia de trabajo. Sí. Que yo os voy a contar una anécdota que es muy divertida, cuando la cuento por lo menos se ríe mucho la gente. Como no llegábamos, metí la primera copión que llamábamos, metí la primera cinta y la mandé porque me llamaba el jefe de almacén, que era el típico alemán, Herr Schmidt, y me decía, Mr. Pérez, the print is not here and you will be out of competition. Y yo, no, Herr Schmidt, I send you the print. La copia, la print es la copia. And I send you the print, no problem. No problem. Total, le mando la copia, me dice, ¿pero qué hacemos si solo tenemos una bobina? Digo, meter 4, ¿qué copia hay ahí? Belmonte. Mete 5 bobinas de Belmonte. Y la mandamos. Total, llega la copia, y deja llamarme Herr Schmidt. Y cuando llego, que me la llevé, hicimos un pase en el Palafox y me la llevé el día de antes. Sí, es verdad. Me la llevé para allá. Hicimos el pase en el Palafox. ¿Eh? Sí, me acuerdo perfectamente. Cogí la copia, todo el mundo enloquecido, la prensa, el país, todo, pero ¿esto qué es? ¿Pero dónde has sacado esto, Pérez? ¿Esto qué es? ¿Por qué no lo has dicho? Digo, nos vemos en Berlín. Llego a la copia y llego corriendo al almacén y veo a Herr Schmidt allí. What is this? Digo, this is the final print. Bueno, el tío dándome la bronca, diciendo picaresquen, español en picaresquen, ¿eh? ¿Cómo se dice en alemán? Que luego al director, que era muy amigo, se lo dice, bueno, es que yo no sé ni cómo te atreves, yo ni me atrevo a hablar con Herr Schmidt. El caso es que llegó la copia, digo, la copia está aquí y mañana la vamos a ver, ¿qué problemas hay? Yo estaba haciendo las maletas para irme a Berlín, que además me perdieron las maletas, y estaba escuchando a Carlos Bollero, que daba la información del festival, creo que ese año era La niña de tus ojos, si recuerdo bien. Y estaba diciendo que ya no había ya no había representación española, que ya había que con la proyección de La niña de tus ojos que iba a oficial, pues ya se acababa la representación española. Que yo me acuerdo que le dije a Roberto, digo, pues te están diciendo que no hay representación, pero se quedó a verla. Seguramente se quedó a verla. Os cuento cómo es, porque los productores, aparte de las cosas buenas que tienen los productores, aparte de descubrir talento, tener olfato y esto, a Ana le dan un Goya y tan buena actriz era un año antes. O sea que, te quiero decir, tienes que tener olfato, porque no le daban. María Galeana me dice, Trueba, José Luis García Sánchez, me dice, Pérez, tú no has descubierto a la Galeana, la he descubierto yo. Digo, sí, vosotros habéis hecho lo que hacen con los actores andaluces y con los andaluces en general. Sacarlas de tata, de cocinero y de esas cosas. Yo le he dado un papel protagonista. Esa es la diferencia, José Luis. Esa es la diferencia. Por eso te digo que, aparte de las pocas cosas buenas que tenemos los productores, que tenemos muchas malas, es tener olfato para el talento, lo mismo que saber que este señor, que había hecho 2 cortos y toda la historia, podría hacer la película, y viéndolo y hablando con él y viendo cómo tenía la película en la cabeza, pues lo podría hacer bien, ¿no? Pero lo que pasó fue lo siguiente. Con el exdirector del Festival de Valladolid, con Javier Angulo, que tenía yo más confianza con esa, le digo, Javier, échame una mano. Llama a Ángel Fernández Santos, que en paz descanse, que era el crítico del país, grandísimo escritor cinematográfico,
Coge a Bollero, coge a Oti, que es el del ABC, cógelo y dile que como ya no tienen que hacer, porque yo puse la película el jueves. Cogí a mis amigos de allí del festival, de Panorama, digo, ¿me podéis poner el jueves? Dice, encantado, nadie quiere ir a esa fecha. Digo, para mí genial, porque la habrán visto todo, ya habrán visto todas las películas y al día siguiente hablarán de la película, perdón, el viernes. Hablarán de la película, será el jueves, el viernes no tienen nada que escribir los críticos y efectivamente Javi metió a los 3 popes del país de la crítica, porque incluso el cartel, como se ponían todos allí en el Zoo Palace, uno era de todas las películas españolas, que salía todas las entrevistas de televisión española, lo hicimos muy gráfico, como si fuera una pintada en la pared. Graffiti, sí. Luego han hecho carteles en todo el mundo que se haga la película preciosos, con Ana, muchos y muy bonitos. Pero todo era una táctica porque yo le decía a Benito, socio, como no vayamos a Berlín, esta película ni se estrena, nadie la va a querer distribuir, nadie la va a entonces ya te digo, una película de mujeres, de pobres, de andaluces, y esto no lo quiere nadie en el mercado, ¿no? Y sin embargo, pues salió eso. Cuando vieron la película les entusiasmó y sobre todo publicaron. Yo me acuerdo que me fui allí enfrente del Zoo Palace a comprar los periódicos, porque no había internet entonces y le fui y le digo, Benito, ahora verás que empiezan a llamarte todo el mundo porque estará leyendo El País o lo que sea, verán. Yo ya sabía que la crítica iba a ser buena, no hace falta ser muy listo. Y efectivamente empezó el teléfono, que nos dice, si a mí no me llama nunca nadie. Y empezaron a llamarlo todos, la SER, amigos, todo el mundo, porque tomando el aperitivo, leyendo y diciendo, la que han montado esto en Berlín. De hecho, fue impresionante realmente. De hecho, cuando nos sacaron allí, nos dieron el premio público, nos sacaron y dijeron, pero ¿por qué? Dice, uno de los espectadores dijo, ¿por qué no habéis ido a competición? Estábamos en Panorama, que son las películas de más calidad, más tal, las otras son más... Hombre, son buenas también, pero... Y digo, porque la sección buena del festival es esta, es Panorama, no la competición, ¿no? Había coloquios maravillosos. Fue el primer año que dieron, que el público votaba. Curiosamente ese año fue el primer año que daban premio del público. Y creo que lo ganamos, pero creo porque nosotros metimos un montón de papeletas. También nosotros votábamos. Votamos como 5 o 6 veces. No, éramos mucho y votábamos porque... Pero hay muchas proyecciones, eso es imposible. No, estoy diciendo broma, pero fue es muy simpático imposible. porque Hombre, yo no sé, yo creo que sí que me voté a mí. Vamos, voté la película. Hombre, claro, Entraba y votaba la no está película. prohibido. Pero como 7, 8, pues mira, ya eran Que votos. tampoco hubiera hecho falta porque Pero eso lo luego- hacen todos, Sí, todos los claro. que llevan una película que es premio. No, de- pero nadie fue, nos fuimos todo el equipo. Fíjate que no tenemos dinero, me decían los de Panorama, me decían, soy la delegación, más que los americanos, la delegación más grande, porque claro, había que llorar para las entradas, para todo. Y éramos, no veas, que María, que parece, ¿dónde ha sacado esa mujer? Me decían, del pueblo y tal. Digo, María es catedrática de historia, su marido de historia, Sí. y enseñándole todo Berlín, Sí, dando toda una... Que fue una nevada tremenda, fue una experiencia Muy linda. tremenda. Yo me llegaba todos los días a ver la votación porque había un ranking y yo me llegaba y decía, venga, hombre, róllate a ver cómo vamos. Y estuvimos a punto. Había una película que quedó segunda, que fue, como dimos muy tarde, la que fue ganando, que era una película sueca de 2 chicas jóvenes lesbianas, muy bonita película. Y digo, esta va a ganar. Y me lo decía todo el mundo allí en Panorama, esta gana, porque tal, esta gana. Y llega el último día y digo, veremos. Y fíjate, fue una sorpresa. El primer premio del público, como dice El Benito. primer premio, Fue sí. el primero aquí se ve. Y la verdad que fue Y muy bueno, ya venía la película con ese aval, ¿no? Claro, es lo pero que no dice solo Antonio, gustó que al una público película pequeñita del igual. festival, porque aquí en España tuvo casi 1 millón de espectadores Sí, en pero cines. se vio, o sea, ya venía, la película ya la gente tenía ganas de verla. Generó... Claro, que es lo que dice Antonio, si no viene con eso, una película pequeñita se estrena con ese título, pues igual pasa desapercibida. Luego, Una página en El País, en El Mundo, en el ABC, Claro, ya diciendo la gente que tenía una ganas de absoluta verla. maravilla de película, que luego la votación de los críticos quedó
como la película, la votación mejor del año. No tuvimos mala suerte con Almodóvar porque ese año con esa película ganó el Oscar. O sea que si nos llega a tocar un año normal, nos llevamos las 11 nominaciones o 20. Y aún así 5 premios Goya para una ópera prima, que no es poco. Tenemos poco tiempo, pero si tenéis alguna pregunta, este es el momento. Verdad, no habéis preguntado. Aprovechad. Tenemos aquí una pregunta, María. Sí. Qué bien. Y mientras llega el micrófono, aquí al loco del Pérez se le ocurrió que la versión que iban a ver en Berlín la iban a doblar en alemán un chico y una chica. Se buscó un chico y una chica para que no vieran los subtítulos, que era un coñazo los subtítulos, y se les dobló, hizo una especie de voz tal, en alemán, con dos chicos que ni eran actores ni eran nada. Yo decía, no sé quién coño va a ver esta película. Yo decía, aquí se acabó mi carrera cinematográfica, esto es un hundimiento. Hola, buenas tardes. Buenas. Que yo creo, a ver si no me he enterado bien, pero yo creo que no se sabe cómo se llaman, ¿no? Rosa sí, o no les pones nombre o no los quieres decir o algo así, porque a Rosa sí se le llama Rosa en un momento, pero no al principio, y ellos no se presentan. ¿Cómo se llaman? O pasa desapercibido, o yo no me he enterado, o lo has hecho así aposta. La hija se llama María. Cuando es necesario hablar, decirlo, ¿no? Cuando era necesario, pero no hacía falta llamarse los personajes. No. Y el que sí que tiene nombre es Aquiles. Aquiles, que perro, es también y una ella, gran presencia. Rosa, pero en el fondo no necesitaba. En el guión mi era madre, vecino. mi hija, el vecino. Sí, ¿no? La señora que está del otro lado del tren, que era la vieja del carro, Sí. que luego se quedó ahí más chiquito el personaje. Mm, Y Aquiles, que era el perro, que era su primera película también. también. Está genial el perro. Sí, Es que yo he visto jovencito. un trozo. Está Era la genial. estrella del rodaje. Cuando venía el rodaje decía, por favor, que nadie le hable, que nadie le toque, que nadie no sé qué, porque el perro es nuevo y se asusta. Y era como si entrara, yo qué sé, Nicole Kidman en el set. Nadie le hablaba, nadie le miraba, nadie le tocaba, nadie podía jugar. Le decía, nadie, por favor, que nadie le haga nada, porque el Pero perro está se va. estupendo el perro. Y Está terminaba muy su bien, sí. escena y los mandaban al camerino. Va a rodar, volvía el perro al camerino. Y todos los demás allí, y el perro era el que estaba mejor cuidado en el set. Claro, no tenía experiencia en... Que todo el mundo... Yo tuve una experiencia parecida. Antonio, el micrófono, Antonio, por favor. Micrófono. Con dos monos. Bajaban los monos a desayunar y lo primero que hacían, como eran listos, era ir... iban a saludar al productor. Ah. Primero al productor y luego iban a saludar al director. Pero a los eléctricos y todo eso, no los dejaban, que eran los que más jugaban con ellos. Pues tenemos tiempo para otra pregunta. Sí, aquí. He visto un trocito yo, después de 25 años. Yo sobre todo los compañeros que no están. Esta película... Hola, buenas tardes. Bueno, primero que ha sido hermoso volverte a ver, Ana. Es mi amiga, ¿eh? Y también Pero- la mía, ¿eh? Pero más de Ana, Benito. Pero es hermoso volver a ver esta película. La verdad es que es como si el tiempo no hubiera pasado. Y pregunto al productor si la confianza al guionista fue primera lectura de guión, pero además luego la confianza también de que la dirigiera. Digo, porque a veces se lee un guión, pero a un primer director dice, bueno, está bien que hayas escrito el guión, pero te apartamos y que lo dirija alguien con más experiencia, ¿no? Si fue allí voy, si fue un riesgo o desde que lo leíste dijiste, va todo en el mismo paquete. La vida del productor es riesgo, o sea que... No, lo que pasa es que yo sabía que esta es la típica película que no lo puede dirigir otra persona. O sea, una de las cosas que me convencía... Hombre, luego sé que en el rodaje tenía que arriesgar más, pero había visto un par de cosas de Benito y estaban bien. O sea, que no, por lo menos... O sea, y si no, pues digo, como yo sé rodar, la acabo yo. Pero bueno, yo lo veía y era el riesgo menor, aunque... Yo me acuerdo que el primer día de rodaje... En el ambulatorio, porque el Instituto de la Mujer no nos dejó rodar en el Instituto de la Mujer. Entonces, el tema estaba mucho, hace 25 años, no tan avanzado como hoy, que sería increíble.
Y nosotros lo que hacíamos era promover el Instituto de la Mujer y la sanidad pública y todo. Pues sacamos a Dechen de bueno, que Dechen siempre sale de malo, que nos reíamos mucho Benito y yo. Y entonces pasó que el primer día, por acabar con una anécdota, estábamos allí en el combo sentados, que no era una película independiente, no tenía combo también, fue un esfuerzo para que tú pudiera controlar más Benito. Y me dice, socio, que está gritando el ayudante de dirección acción. Y digo, claro, lo normal. Tú lo que tienes que decir es corten, ¿eh? Como no digas corten, sigue rodando todo el mundo que pasen 2 días. Pero, bueno, llamo. Charlie, ven para acá. Que el jefe quiere decir acción, coño. Ah, bueno, encantado, yo encantado. Era una cosa de oficio. A lo mejor en Cuba lo decían, pero aquí normalmente lo dice la ayuda. En Cuba se me olvidó una vez decir acción, los actores esperando. Me quedé así mirándolos y empezaron a actuar. Y dice, Benito, ¿tú vas a decir acción? Y, ay. No, es verdad que en consola aprendí de todo. Me hago la anécdota que, claro, yo acostumbrado a los cortos de la escuela, Claro, con era tu independiente, primera donde tú no película. terminas de rodar y rápidamente te pones a recoger cable con tal. Y vieron Tony, dice, ¿qué hace? ¿Qué hace recogiendo cable? Tú eres el director, tú siéntate ahí, ¿no? Es decir, obviamente consola, bueno, fue un aprendizaje impresionante, ¿no? Del trabajo con los actores, el trabajo con el equipo, el trabajo con todo, ¿no? Y claro, es verdad que es curioso que la primera peli que uno hace es más sobre el precipicio, ¿no? Más al borde del precipicio. Menos dinero, menos tiempo, menos no sé qué. Y joder, cuanto más sabe y más posibilidades tiene, y cuando menos sabe, más duro, ¿no? Aunque ya te digo, ¿no? El rodaje de Sola fue tenso, duro, para mí, porque era de una carga de responsabilidad tremenda, ¿no? Y posiblemente uno de los grandes aprendizajes de Sola tiene que ver también con el tema del guión, ¿no? Que la anécdota es que, claro, yo había escrito un guión que no le hice caso al formato de guión típico de Hollywood, del Final Cut de los cojones, y yo lo escribí como me dio la gana. Y la parte de yo lo aprendí a escribir, que he recibido un mensaje precioso de Cuba, de una de las trabajadoras de la escuela de cine, 25 años, que fue la que me enseñó a aprender a manejar el ordenador, a escribir en ordenador. El famoso WordPerfect, no sé, algunos veteranos que escribieron hace años, y me enseñó las primeras macros, cómo escribir. Incluso yo me acuerdo que le dictaba y ella me lo escribía y me iba inventando cosas con ella. Fue mi madrina de graduación y la adoro, una viejita maravillosa que me enseñó. Y justamente me estaba acordando de esa anécdota que cuando estaba escribiendo el guión, yo lo escribí a mi manera. Claro, la primera cosa que yo tuve con el con el ayudante de dirección fue que el guión está largo. Benito, tu guión le sobra un montón de cosas y tal, y no cabe en el plan de rodaje. Esa fue la primera hostia y el primer aprendizaje, ¿no? Y yo digo, tío, llevo 6 años en este guión, a mí este guión me gusta mucho, yo lo voy a rodar. Y un mojón para mí. Todos los días se iban quedando, ¿verdad, Antonio? Todos los días se iban quedando secuencias, todos los días. Y yo decía, me cago en la puta, qué mierda de película estoy diciendo, ¿qué es esto, por Dios? Y una tensión. Y además, no solo eso, porque cada secuencia que quitaba, yo iba editando sobre mi cabeza, porque claro, si yo quito esta información, aquí tiene que aparecer esto, porque lo que no puede haber es que después la película no se entienda, ¿no? Entonces estábamos rodando y constantemente... Y desapareció, por ejemplo. Y parece que es un personaje mágico, y no un personaje mágico, ni nada de eso. No es Tarkovsky, es simplemente que no pudimos rodar el resto de secuencia, entonces solo había esa, y quedó tan bonita A mí la pasada de el del tren y ella allí, que aunque podía parecer un personaje simbólico, no era un personaje más, era un personaje que tenía un desarrollo, pero no lo pudimos rodar. La pobre actriz, María Alfonso, que es maravillosa, una belleza, se vestía, se preparaba, a ella le gustaba llegar con tiempo, y la pobre me decía, María Alfonso, no podemos rodar hoy, lo siento, hija. Bueno, no te preocupes, Benito, venga, mañana. Esta secuencia no podemos, venga. Y así la pobre venía todos los días al set, se disfrazaba, se vestía, y no podíamos rodar nada más que aquella, ¿no? Y eso fue un trabajazo. Claro, cuando yo después digo, voy a por hacer la prueba, pasé el formato de guión, esto para clases de guión, ¿no? Como yo tengo una charlita que dice, así como todos los errores que yo cometí que tú no deberías cometer, ¿no? ¿Entiendes? Y uno de ellos fue ese. Cuando hice el paso del guión de Sola al del Final, claro, me salieron 140 páginas. 140 páginas, cuando un guión más de 100 no debe tener, ¿no? Para hacer una película medianamente. Ahora discutíamos, pero yo estaba tan encabezonado que sí, que yo podía, que al final, claro,
todos los días. Si cojo el guión de Dal, y vamos, que lo tengo hecho, ¿no? El guión que rodamos y el guión original son 20 y tantas secuencias. Entonces yo decía, esto no tiene el tempo, no tiene el ritmo. ¿Qué cojones? ¿Qué coño sabía yo? Aquello tiene sobrado. De hecho, en el primer montaje que hicimos, ¿verdad, Pérez? Después de que nos rodó montaje, el primer montaje tenía más de 2 horas, tenía 2 horas y pico. Era un tostón de sola. Y cuando con Fernando Pardo, el montador. Otro personaje súper maravilloso. importante. Fernando Pardo Maravilloso. y en el montaje fue también fundamental porque me ayudó mucho. Y aprendí también mucho en la moviola, en la sala de montaje con él. Y claro, había de 2 horas 40 creo que tenía. Y menos mal que ahí, ¡boom! La Virgen de Rocío, la Macarena, el Gran Poder, el Betty, todos me ayudaron y me iluminaron, en el sentido de, terminé de ver el primer corte y le dije a Fernando, mira, quita, y de una tacada le quitamos 20 y tantos minutos y ya después, puliendo, llegamos a este montaje que está bastante bien. Y yo parecía que no había rodado con el tempo, con el ritmo que yo quería. Y sin embargo, es mentira. Es increíble cómo funciona el cine, cómo funciona el montaje, cómo funciona todo, que en aquel momento pues no lo sabía, ¿no? Una anécdota del montaje, la última, pero para que veáis que fue muy lúcido. Yo ahí sí que estuve asustado, digo, ha rodado bien, pero ahora veremos en el montaje. Para que os hagáis una idea, el primer día de montaje, Fernando, que es un genio y gran parte del corte que hizo de la película, gran parte de la grandeza que tiene la peli es gracias a él, que había sido profesor de él. Estábamos los tres ahí en la puerta de montaje y llega Benito y dice, espera, me voy a cargar a María Galeana, es que no la veo, es que no es... Digo, pero Ana no es la protagonista es María, ¿cómo te la vas a cargar? Ya que lo te... Que sí. Me entra una especie de ansiedad, me llega Fernando y dice, déjalo, hombre, que está atacado de los nervios, hombre. Déjamelo a mí, que soy profesor suyo, que ya verás cómo no hay ningún problema. O sea, esa ansiedad. Pero luego la verdad es que del susto que yo tenía cuando fui viendo los cortes que le fue dando al montaje, que eso es lo más difícil en un director joven, lo que tú has dicho del guión, todos los primeros guiones quieren hacer una película sobre la amistad, sobre el amor, sobre el sexo, sobre la madre, sobre la pareja, y dice, oye, vamos a hacer una película sobre la amistad, o vamos a hacer una película sobre el sexo, o vamos a hacer, pero no quiero hacerlas todas la primera, ¿no? Y sin embargo, son muy torpes los primeros directores en el montaje porque todo le parece fundamental. Y el cine, como sabéis, una de las grandes cosas de las películas estupendas como esta es la elipsis. Y es una lección de elipsis, de todo el paso de la secuencia, el montaje paralelo, incluso, la anécdota que voy a contar, el último plano que se cortó de la película, se ve a María Galeana allí, que dice... Dios nos da un nuevo día, dice Carlos, y ella, aunque no son coetanas porque muere, pues si está con el hijo y van al cementerio, se supone que duelen después, pero es muy bonita esa unión. Y hace así, se queda, se ve el contraplano con el olivar. El último plano es que ella hacía con la mano así. Y le dijo al montador, Benito, no seas retórico, cine bueno es elipsis pura. Si vas a encadenar con una lápida de una tumba de ella, ¿para qué coño haces así con la mano? Retórica, fuera. Y Benito dijo, perfecto. A todo ese plano, como era el único día que teníamos grúa, salía ella de la casa, me estoy muriendo. Benito, detrás de ella. María, que estás muy mal, que te estás muriendo, coño. Que me dejes, gamba. Ay, que me estoy muriendo. Todo esto lleno de los animales que se habían quedado durmiendo, los chicos del ala se habían quedado para aguantar allí, no tenemos dinero para poner guarda, yo qué sé cuánto. Una grúa que estaba alucinado. Solo teníamos un día para un plano estupendo. Es precioso ese plano. No, y el final es fantástico, pero el primer día, todo eso ella saliendo de la casa, pito, esta y tal, fuera. Cortado y se quedó en ese plano maravilloso. Prueba de eso de que la elipsis es lo mejor que hay en el cine. Bueno, lo Pues, bueno es, como dicen todos los maestros, llévatelo
y después montar, si quieres lo quitas. Lo que no puedes montar, lo que no tengas. Claro, claro, rodado. total. Lo que no tengas rodado. total. Y afortunadamente pudimos rodar, a pesar de todo. Total. sí. El último día, que fue un sábado, el último día de rodaje, que el sábado estábamos hasta mediodía y corría el tiempo, y ese día se rodaba un plano que era muy importante en el personaje de la hija, que es cuando ella ya, después de la borrachera, está mirando a su madre llorando, ¿no? Porque ahí hay un momento de ella de cambio, ¿no? Y él rodó, él de la Rebequita, rodó la aspirina, todo lo que rodó, mientras que el equipo le estaba diciendo que te vas a quedar sin el plano último, que ese sí que es un plano imprescindible porque es, digamos, el quiebre que tiene el personaje de la hija, ¿no? No, pero sí, pero todo lo que rodó está en la película. Y eso cuando yo digo, pues todo. ¿Te acuerdas, Lala? Que era lo de lo que ella, cuando ella entra en la casa, porque fue en la casa. Y claro, el equipo estaba muy tenso porque él tenía claro lo que quería y bueno, y nosotros veíamos que pasaba el tiempo y que ese plano del llanto, pero él sabía lo que quería. Y sabía lo que quería y se hizo y está en la película. O sea, yo creo que es una combinación de tantas cosas. Hacer una película me parece tan difícil. ¿Ha envejecido? ¿Cómo la veis? Yo sí he envejecido. No, yo también he envejecido. Yo cuando veo digo, joder, ¿cómo he envejecido yo? Cuando me veo la imagen. 25 años, Pero hoy estamos yo creo muy que bien la para película 25 ha años. envejecido muy bien porque son personajes muy reales y la historia te llega como espectador, ¿no? Así que os damos las gracias a Antonio, Ana, Benito. Muchas gracias por Gracias a acompañarnos hoy y enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Venga, gracias.